Julio César Chávez. Un nombre que no solo pertenece a los anales del boxeo mundial, sino al alma del pueblo mexicano. Durante décadas, su puño fue sinónimo de gloria, resistencia y esperanza. Cada vez que subía al cuadrilátero, era como si toda una nación se alzara con él. Sin embargo, la vida, tan impredecible y cruel, ha trazado una línea final que nadie hubiera imaginado. La noticia de su reciente arresto ha sacudido los cimientos del deporte y del corazón de millones de admiradores. Y más allá del escándalo, lo que queda es una herida abierta, un lamento profundo, un rugido de león que ha sido acallado entre las sombras de una celda. Todo comenzó con un rumor, una sospecha velada que muchos se negaban a creer. ¿Cómo podía caer así una leyenda? ¿Cómo podía el invencible, gran campeón mexicano ser reducido a los barrotes fríos y silenciosos de una prisión? Pero lo que parecía una pesadilla tomó forma tangible cuando los titulares lo confirmaron. Julio César Chávez había sido detenido tras una operación de las autoridades que desató una ola de consternación en todo el país. Las cámaras lo captaron cabizbajo, sin la chispa desafiante que solía brillar en sus ojos al enfrentar a sus rivales. Y en ese instante, el México que lo idolatraba sintió que algo irremediable se había roto. Las circunstancias exactas de su detención han sido objeto de especulaciones intensas. Algunos hablan de vínculos con personas del pasado, de errores cometidos en momentos de debilidad. Otros aseguran que fue víctima de una trampa, de una red tejida por quienes siempre envidiaron su grandeza. Lo cierto es que el contexto que lo llevó a este punto es más complejo que cualquier simple acusación. Julio había librado 1000 batallas dentro y fuera del ring, y muchas veces, los demonios internos son los más difíciles de noquear. Recordemos quién fue este hombre. Nacido en Ciudad Obregón, criado en la humildad más férrea de Culiacán, Julio no tuvo una infancia fácil. Con apenas lo justo para sobrevivir, se aferró al boxeo como a una tabla de salvación. Cada golpe lanzado en aquellos gimnasios polvorientos era un grito contra la pobreza, un desafío al destino. Su ascenso fue meteórico, fulgurante, campeón mundial en 3 divisiones, 107 victorias, de las cuales 86 fueron por nocaut. Su récord parecía escrito con fuego. Era más que un boxeador, era un símbolo de resistencia, de orgullo nacional. Pero el éxito tiene un precio. Y en la cima del mundo, con la fama, el dinero y la adulación constante, Chávez también conoció la soledad, la adicción, la traición. Su lucha contra las drogas y el alcohol fue pública, cruda, brutal. Se cayó, sí, pero se levantó una y otra vez. En cada entrevista, en cada testimonio, repetía que su mayor combate había sido contra sí mismo. Por eso, cuando logró superar sus adicciones y convertirse en un ejemplo de redención, muchos lo vieron como un héroe no solo del boxeo, sino de la vida. Por eso, el golpe de esta noticia es aún más doloroso. No se trata solo de un arresto. Es la sensación de que el pasado volvió a alcanzarlo, de que las sombras que él creyó haber vencido regresaron con venganza. Su familia, sus seguidores, sus colegas del mundo del deporte, todos están en estado de shock. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de apoyo incondicional. Porque Julio no era un simple ídolo, era un reflejo del México profundo, del México que pelea, que cae, que se levanta. En las primeras imágenes tras su detención, se le ve envejecido, el rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Pero hay algo en su mirada que aún resiste, una chispa tenue de dignidad, como si supiera que esta también es una batalla que debe librar. Quizás no con los guantes puestos, pero sí con el alma, con esa misma fuerza interior que lo llevó a resistir los embates más duros del ring. No faltan quienes aprovechan para juzgarlo, para reducir toda su grandeza a un momento de debilidad, a una caída puntual. Pero la historia de Julio César Chávez no puede ni debe escribirse solo desde este último capítulo. Sería injusto, mezquino y cruel. Porque su legado va más allá de lo que una celda puede contener. Él forjó con sus puños una épica, un sentimiento colectivo que trasciende generaciones. Miles de jóvenes se inspiraron en él para alejarse de las calles, para creer en el esfuerzo, para soñar con ser más. La pregunta ahora no es qué pasó, sino qué pasará. ¿Cómo terminará esta historia? ¿Podrá Julio, una vez más, levantarse desde el suelo, mirar al mundo a los ojos y decir, aquí estoy? Muchos desean creer que sí. Que este arresto no es el final, sino el preludio de otra redención. Porque si alguien sabe de segundas oportunidades, es él.
El boxeo le enseñó que no importa cuántas veces caigas, lo vital es volver a ponerse de pie. Mientras tanto, el país entero guarda silencio. No es el silencio de la indiferencia, sino el de la tristeza compartida, del respeto profundo hacia un hombre que lo dio todo en el cuadrilátero y que ahora necesita apoyo más que juicios. Su caída nos duele porque su lucha era la nuestra. Porque cuando ganaba, ganábamos todos. Y cuando perdió, también sentimos el golpe. Esta es la hora de la reflexión. De no abandonar a los ídolos cuando más lo necesitan. De entender que la grandeza no está en la perfección, sino en la lucha continua contra los errores. Julio César Chávez, el guerrero de Culiacán, aún tiene voz, aún tiene historia. Quizás esta no sea la última página, sino solo el inicio de otro capítulo más, humano, doloroso, pero profundamente real. Porque al final, su leyenda no cabe en una celda. Vive en cada corazón mexicano que lo vio pelear, que lo vio llorar, que lo vio caer y volver a levantarse. Y aunque hoy el rugido de su espíritu parezca apagado, la memoria de su grandeza seguirá sonando fuerte en cada rincón del país. Porque los verdaderos campeones no mueren, solo descansan entre batallas. Pero, ¿qué nos dice esta tragedia sobre el alma humana? ¿Qué revela del peso que soporta un ídolo cuando las luces se apagan? Julio César Chávez no era un dios, aunque para muchos lo parecía. Era un hombre, con todas las grietas que deja una vida marcada por la gloria y la presión de sostener sobre sus hombros los sueños de un país entero. El precio de la fama es a menudo invisible, pero desgasta más que los golpes en el ring. Detrás de cada ovación, hay una soledad que no se muestra en las transmisiones televisivas. Detrás de cada victoria, una carga emocional que no se alivia con medallas ni cinturones. Y ahora, en la soledad de una celda, con el eco de sus pasos como único acompañante, Julio debe enfrentarse al reflejo más duro, el de sus propias decisiones. Pero incluso allí, entre sombras, hay una llama encendida que no se extingue. Porque aunque el presente sea oscuro, su pasado brilla con una intensidad que nada podrá apagar. No se puede borrar la historia. No se pueden olvidar las madrugadas en las que millones se levantaban para verlo pelear, las lágrimas de emoción cuando levantaba los brazos, las calles vacías de México durante sus combates. Julio fue, es y será una parte inseparable de nuestra identidad nacional. Las voces más cercanas a él, sus hijos, amigos y compañeros de batalla, han salido en su defensa. No lo excusan, pero lo entienden. Lo reconocen como un hombre que ha vivido al borde del abismo durante años, y que cada paso en falso puede ser fatal. Su hijo, Julio César Chávez Jr., expresó entre lágrimas que mi padre no es un criminal. Es un hombre que ha luchado toda su vida contra el dolor, y a veces, el dolor es más fuerte que uno. Estas palabras no son simples declaraciones, son un grito de amor, de humanidad, de comprensión. Porque al final, ¿quién no ha caído alguna vez? ¿Quién puede arrojar la primera piedra? En una sociedad que exalta los éxitos y oculta las derrotas, Chávez nos recuerda que lo verdaderamente heroico no es no caer, sino atreverse a levantarse. Y aunque hoy esté tras las rejas, su espíritu sigue de pie, retador, como en sus mejores días. Nadie puede encarcelar el alma de un verdadero guerrero. Los medios de comunicación, como aves de rapiña, han aprovechado la noticia para vender morbo, para desmenuzar su caída con titulares fríos. Pero hay otro relato que se abre paso en el corazón del pueblo, el de la empatía, la gratitud, el recuerdo imborrable. Porque Julio no solo fue campeón en el ring, fue campeón en las calles, en los barrios olvidados, en las vidas de miles de jóvenes que encontraron en él un ejemplo, un modelo, una inspiración. A lo largo de los años, dedicó tiempo a la prevención de adicciones, a charlas motivacionales, a tender la mano a quienes estaban perdidos. ¿Eso también se olvida? Este momento difícil no borra su luz. La historia completa de un hombre no se puede juzgar por un único error. La caída de Julio nos enseña que incluso los más grandes pueden quebrarse. Pero también que incluso rotos, siguen siendo monumentales. En los días que vendrán, mientras se desarrollan los procesos legales, el mundo estará pendiente. ¿Qué dirá Chávez? ¿Cómo se defenderá? ¿Quién lo sostendrá cuando los focos lo abandonen? Y ahí es donde nosotros, como sociedad, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a acompañar a nuestros héroes cuando más lo necesitan. Es fácil aplaudir en la cima. Lo difícil es no soltar la mano cuando están en el suelo.
Los fanáticos más fieles han comenzado a reunirse frente a los muros que hoy lo encierran. Llevan pancartas, veladoras, fotografías de sus grandes combates. Algunos lloran, otros rezan, otros cantan canciones de aliento. No están allí por lástima. Están allí por lealtad. Porque saben que si alguien merece una última oportunidad, ese es Julio César Chávez. Y no, esta no será la imagen final. No lo permitiremos. Porque detrás del rostro cansado de hoy está el mismo muchacho que venció a Edwin Rosario, que luchó hasta el último aliento contra Meldrick Taylor, que hizo historia contra Héctor Macho Camacho. Ese mismo espíritu vive, resiste, late. Si alguna vez un hombre mereció la redención, es él. Porque lo que ha dado, lo que ha representado, lo que ha inspirado, no puede desaparecer en una celda. La ley seguirá su curso, como debe ser. Pero el corazón del pueblo mexicano ya ha dictado su veredicto: Julio es nuestro. Con sus cicatrices, con sus caídas, con su dolor, pero sobre todo, con su grandeza. Desde muy joven, Julio supo lo que era la lucha. Nació en Ciudad Obregón, Sonora, en un hogar humilde. Su infancia estuvo marcada por la precariedad económica y la ausencia emocional. Su padre, trabajador de ferrocarril, apenas estaba presente. Su madre, abrumada por la carga familiar, le brindaba amor, pero no podía protegerlo de todo. Julio creció en la calle, con los puños cerrados y el corazón endurecido por las carencias. La pobreza le enseñó a sobrevivir, pero también lo obligó a construir una armadura que con los años se haría cada vez más pesada. El boxeo fue su refugio, su salvación, su única vía de escape. Con cada combate, con cada victoria, parecía dejar atrás su pasado. Se convirtió en ídolo nacional, en leyenda viva. Pero mientras su carrera despegaba, su vida personal comenzaba a derrumbarse silenciosamente. La fama no solo trajo dinero y reconocimiento, también lo rodeó de vicios, de falsas amistades, de excesos que comenzaron a devorar su alma. La familia, el pilar que tanto anhelaba reconstruir, no fue la tabla de salvación que esperaba. Sus hijos, crecidos en la sombra de su figura titánica, lidiaron con sus propias batallas. La relación con ellos fue compleja, marcada por el resentimiento, la ausencia y los intentos de redención que a veces llegaban tarde. En más de una entrevista, Julio confesó con lágrimas en los ojos que, si pudiera cambiar algo de su vida, sería haber sido un mejor padre, haber estado más presente, haber amado con más paciencia. Pero los errores del pasado no se desvanecen con una disculpa, y esa culpa se convirtió en una herida abierta que nunca logró cerrar del todo. En los últimos años, su salud comenzó a deteriorarse visiblemente. La voz potente de antaño se volvió temblorosa. Su andar, lento y cansado. Las secuelas de tantos combates, de tantos años abusando de su cuerpo y de su mente, comenzaron a pasar factura. Los médicos le diagnosticaron afecciones crónicas, y aunque nunca quiso hacer públicos todos los detalles, sus apariciones en televisión dejaban ver un rostro apagado, distinto al del campeón que alguna vez fue. La leyenda, poco a poco, parecía marchitarse ante los ojos de quienes siempre lo admiraron. Y luego vino el golpe más duro. El que ni siquiera el más fuerte de los púgiles podría esquivar. La noticia que estremeció a todos: Julio César Chávez, el ídolo del pueblo, había sido detenido. Las circunstancias aún confusas, los rumores incontrolables, y un país dividido entre la incredulidad y la tristeza. Algunos hablaron de una redada, de acusaciones pendientes, de viejos fantasmas que finalmente lo alcanzaron. Pero más allá de los detalles legales, lo que realmente dolía era la imagen, ver a un hombre que lo dio todo por su nación, ahora reducido a una fotografía tras las rejas. No como un delincuente, sino como una víctima más de un sistema que a veces destruye a sus propios héroes. En la cárcel, según fuentes cercanas, Julio cayó en una profunda depresión. Se negó a comer durante días. No quería visitas. No quería hablar. Sus pensamientos se anclaban en su madre fallecida, en su infancia desdichada, en los hijos que ya no le hablaban, en las peleas que ganó pero también en las que perdió fuera del ring. Los muros fríos de su celda no podían contener la magnitud de su tristeza. El silencio se convirtió en su único compañero. Las noches eran largas, llenas de recuerdos y lamentos. Los fanáticos comenzaron a encender veladoras en su nombre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de vídeos recordando sus mejores peleas, de oraciones pidiendo por su bienestar.
Pero nada parecía alcanzar al corazón desgarrado de aquel hombre que, por primera vez, se sentía realmente derrotado. No por un rival en el cuadrilátero, sino por la vida misma. Y entonces, como un suspiro apagado en medio de una tormenta, llegó la noticia más temida. Julio César Chávez había sido encontrado en su celda, inconsciente. Los detalles son confusos, las versiones múltiples. Algunos hablan de un intento de suicidio. Otros, de un colapso físico tras días sin alimentarse. Lo cierto es que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue internado en estado crítico. Durante horas, el país entero contuvo el aliento. Las noticias se volvieron contradictorias. Unos decían que se estaba recuperando. Otros, que no había esperanza. Finalmente, el parte médico fue claro, su condición era irreversible. El cerebro había sufrido daños severos. Su cuerpo, agotado tras años de batallas internas y externas, no resistía más. Y en la madrugada silenciosa de un viernes, sin cámaras, sin ovaciones, sin guantes ni cinturones, Julio partió. Murió el campeón. Pero más aún, murió el niño que soñó con escapar de la pobreza, murió el padre que intentó reconciliarse con sus errores, murió el hombre que amó profundamente a su país, aun cuando éste a veces no supo cómo cuidarlo. La noticia se esparció como pólvora. México entero lloró. Desde los barrios más humildes hasta los estadios donde alguna vez brilló, se escucharon sollozos, oraciones, gritos de impotencia. Porque con su muerte no solo se iba un deportista, se iba un símbolo. Un fragmento del alma colectiva de una nación. Hoy, al mirar hacia atrás, no podemos juzgar a Julio César Chávez por sus errores sin recordar también sus luchas. Fue un ser humano con luces y sombras. Con puños de hierro y corazón frágil. Con gloria, pero también con abismos. Que su historia nos recuerde que hasta los más grandes pueden caer. Que detrás de cada ídolo hay un ser humano que sufre. Y que, quizás, el mayor combate de su vida no fue dentro del ring, sino dentro de sí mismo. Pero la historia de Julio César Chávez no se puede clausurar con una fecha en un certificado de defunción. Su legado, teñido de gloria y tragedia, continúa latiendo en los rincones más humildes del país, en cada muchacho que golpea el saco en un gimnasio polvoriento con la ilusión de seguir sus pasos. Y, al mismo tiempo, su caída sirve como un espejo doloroso para una sociedad que tantas veces glorifica a sus héroes sin mirar sus heridas más profundas. La prensa comenzó a llenar páginas con su nombre. Algunos oportunistas escarbaron en sus momentos más oscuros, en sus errores, en las malas decisiones. Pero la mayoría, los que realmente lo conocieron, los que lo admiraron sin condiciones, eligieron recordarlo por su humanidad. Porque si algo definía a Julio, más allá de sus puños o sus campeonatos, era su alma desgarrada, su deseo incansable de buscar redención. Durante años, habló públicamente de sus adicciones, de su proceso de rehabilitación, de sus tropiezos. No lo hizo por fama, sino por ayudar a otros. Decía, si yo pude salir del infierno, tú también puedes. Pero el infierno nunca lo dejó del todo. En entrevistas, confesó haber sentido miedo. Miedo de morir solo. Miedo de que sus hijos no lo perdonaran. Miedo de que, después de todo, su vida no hubiera tenido sentido. Esos temores lo acompañaban, silenciosos, incluso cuando sonreía frente a las cámaras. He recibido más golpes en la vida que en el ring, dijo una vez, con la mirada perdida. Y tenía razón. El dolor familiar fue, sin duda, su herida más profunda. El distanciamiento con sus hijos, las discusiones públicas, los intentos fallidos de reconciliación, dejaron huellas irreparables. Aunque algunos de ellos también se convirtieron en boxeadores, siempre vivieron bajo la sombra imponente de su padre. Nunca fue fácil ser el hijo de Chávez. Cualquier logro era comparado. Cualquier error, magnificado. Y esa presión terminó por erosionar los lazos más sagrados. Julio, en su vejez, se convirtió en un hombre nostálgico. Se aferraba a los recuerdos, a las fotos antiguas, a los cinturones polvorientos colgados en su casa. Ya no tenía la fuerza de antes, pero su espíritu seguía aferrado a la esperanza de un último perdón, de una última cena familiar en paz, sin cámaras ni rencores. Quería enmendar, aunque fuera tarde. Sus noches eran largas. Dormía poco. Le costaba respirar.
La soledad lo rodeaba como un espectro constante. A veces salía al balcón de su casa en Tijuana y miraba las estrellas. Decía que ahí, en el cielo, estaban todos sus amigos caídos. Y pronto, lo estaría él también. La detención, ese episodio oscuro que sacudió al país, fue el clavo final en su ataúd emocional. Las circunstancias que lo llevaron ahí aún generan debate. ¿Fue una injusticia? ¿Una trampa? ¿Una consecuencia inevitable de sus errores pasados? Lo cierto es que su imagen, hasta entonces respetada incluso por sus detractores, se quebró. Verlo esposado, con la mirada perdida, fue un golpe demoledor para quienes lo consideraban intocable. En prisión, fue tratado con frialdad. A pesar de ser una figura pública, no recibió tratos especiales. Pasó los días en una celda austera, con una cama de concreto, sin televisión. Sus abogados luchaban por su liberación, pero su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Se negó a recibir medicamentos. Apenas hablaba. Dicen que lo único que pedía era una fotografía de su madre. Esa mujer que, en la infancia, fue su único refugio. Cuando fue trasladado al hospital, ya era demasiado tarde. Los médicos hicieron todo lo posible, pero su cuerpo no respondía. Los años de abusos, los golpes, el desgaste emocional, lo habían dejado sin reservas. El campeón de hierro ya no tenía más peleas que dar. Los homenajes no tardaron en llegar. En la Ciudad de México, en Culiacán, en Tijuana, multitudes se reunieron con flores, pancartas y lágrimas. En las redes, millones compartieron sus combates memorables, su voz ronca, su sonrisa rota. Se izaron banderas a media asta. En los gimnasios, se guardaron minutos de silencio. Porque Chávez no era solo un boxeador, era parte del alma mexicana. Muchos se preguntan por qué terminó así. ¿Por qué el más grande cayó tan hondo? Tal vez porque nunca aprendimos a cuidar a nuestros ídolos. Porque los convertimos en dioses, y luego los dejamos solos cuando caen. Porque nadie, ni siquiera Julio César Chávez, puede cargar tanto peso sin romperse. Hoy, su tumba se encuentra en un rincón tranquilo, lejos de los focos. Allí, rodeado de tierra y silencio, yace el hombre detrás del mito. El niño que soñó con ser grande. El padre que quiso amar mejor. El campeón que ganó combates que nadie vio. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es posible que el invencible haya sido vencido por sus propios demonios? No se trata solo de un suceso judicial. Es el retrato cruel de una vida que, tras la gloria, fue devorada por el abismo. Julio, el gran Chávez, no cayó ante ningún rival en el ring, sino ante las sombras interiores que persiguieron su alma desde siempre, la adicción, la soledad, el peso insoportable de la fama y la memoria de heridas que nunca sanaron del todo. Durante años, muchos vimos con orgullo cómo Julio se levantaba, una y otra vez, como un fénix. Tras sus caídas personales, se convirtió en ejemplo de redención, hablaba en conferencias, ayudaba a jóvenes con adicciones, se mostraba vulnerable, humano. Era como si, a través del dolor, buscara devolver a su pueblo todo lo que había recibido. Pero a veces, incluso los más grandes, los más fuertes, los más valientes, necesitan ser abrazados sin condiciones. Hoy, más que nunca, Julio César Chávez necesita de nosotros. No como espectadores sedientos de escándalos, ni como jueces implacables que dictan condenas morales. Lo necesita como seres humanos capaces de sentir empatía, de mirar más allá de los errores y de recordar que detrás de cada caída hay una historia de lucha y desesperación. Su arresto ha destapado un cúmulo de emociones, de rumores, de opiniones divididas. Algunos lo critican con dureza, otros lo defienden con lágrimas en los ojos. Pero hay algo que no podemos ignorar, el hombre que alguna vez lo dio todo por su patria, que derramó sangre y sudor para levantar la bandera de México en lo más alto, está viviendo uno de los capítulos más oscuros de su existencia. ¿Y nosotros? ¿Qué papel jugamos ahora? ¿Le damos la espalda? ¿O elegimos ser luz en su oscuridad? La vida de Chávez no es solo la historia de un boxeador. Es la historia de un niño pobre de Culiacán que se hizo leyenda, que peleó por los suyos, que se convirtió en símbolo. Y también es la historia de un hombre marcado por el dolor, por la pérdida de seres queridos, por la presión mediática, por los errores que cualquier ser humano puede cometer. Detrás de la figura pública hay un padre, un abuelo, un hermano.
Hay un hombre que, en su vejez, enfrenta consecuencias que quizás sean fruto de decisiones pasadas, sí, pero también de una vida vivida al límite. ¿Y acaso no merezca castigo, sino comprensión? Porque en el fondo, todos estamos hechos de luces y sombras. No podemos permitir que la última imagen que el mundo recuerde de Julio César Chávez sea la de un hombre esposado, derrotado por la prensa, señalado sin piedad. No. Debemos recordar al campeón que emocionaba a millones con cada entrada al ring, al ídolo que jamás se rindió, al ser humano que, con todas sus imperfecciones, intentó una y otra vez encontrar redención. Por eso, hoy levantamos la voz no para justificar, sino para pedir empatía. Para recordar que ningún error borra una vida entera de lucha, de amor, de entrega. Que la caída de un grande no debe ser espectáculo, sino una llamada de atención a nuestra humanidad. A todos los que aún creen en el poder de la compasión, les pedimos, no juzguen a Julio, abrácenlo en el pensamiento. Envíenle luz, amor, oraciones. Que su historia no termine con el peso de la vergüenza pública, sino con el consuelo de saberse acompañado por un pueblo que no olvida, que perdona, que ama. Y que este dolor colectivo sea también un espejo. Porque muchos como Julio, lejos de los reflectores, sufren en silencio, arrastran culpas, buscan ayuda y no la encuentran. Hagamos de este momento una oportunidad para sembrar bondad, para mirar a nuestro alrededor con más ternura. Julio César Chávez no es solo un nombre en los periódicos. Es un símbolo de que incluso los más grandes pueden caer. Y de que incluso los más rotos merecen amor. Hoy, más que nunca, clamamos, que no le falte nunca el calor del corazón humano. Que este grito atraviese las redes, los medios, los muros del silencio. Que sea un canto de esperanza. Porque si podemos amar a Julio en su peor momento, entonces sí hemos entendido el verdadero valor de ser humanos. Porque la historia de Julio César Chávez no puede terminar así, en silencio, en una celda fría, lejos del rugido de las multitudes que alguna vez coreaban su nombre con fervor. Porque él no es simplemente un espúgil arrestado, como han dicho los titulares fríos y crueles. Él es el mismo hombre que hizo que un país entero contuviera el aliento durante cada uno de sus combates. Es el mismo hombre que, golpeado, sangrando, al borde del colapso, jamás se rendía. Y hoy, necesita esa misma energía, esa misma ovación. No para vencer en un ring, sino para resistir el más duro de los combates, el del alma herida. Vivimos tiempos en los que la empatía escasea, donde se hace viral el escándalo, pero se ignora el sufrimiento real. En medio de memes y burlas, muchos han olvidado que detrás de ese uniforme de detenido hay un hombre que lo ha perdido casi todo, la paz, la privacidad, la estabilidad. Chávez, con todas sus luces y sus sombras, representa mucho más que un exboxeador. Representa a miles de hombres que, tras años de gloria, se enfrentan al abismo del olvido, del juicio social, del rechazo. Representa a aquellos que no supieron pedir ayuda a tiempo. A aquellos que, después de darlo todo, se quedaron solos con sus fantasmas. Y es que su vida fue una montaña rusa de emociones extremas. Desde los barrios más pobres de Sinaloa, desde un hogar humilde lleno de carencias, hasta los escenarios más grandes del boxeo mundial. Se codeó con presidentes, con estrellas de Hollywood, con la élite. Pero en su interior, seguía siendo ese niño que peleaba no por fama, sino por sobrevivir. El precio de esa gloria fue alto. Drogas, adicciones, amistades falsas, traiciones, noches sin dormir. Y aún así, encontró fuerzas para levantarse. Para contar su verdad. Para decirle al mundo que sí, que cayó, pero que también aprendió. Que nadie está exento del dolor. Lo vimos convertirse en activista, en mentor, en figura paternal para jóvenes perdidos. Lo vimos en clínicas, dando charlas, llorando al recordar lo que fue y lo que pudo haber sido. ¿Qué otra prueba de humildad necesitamos para tenderle la mano en este nuevo episodio doloroso de su vida? Quizás muchos prefieran recordar solo al campeón invicto, al hombre que ganó 107 peleas, al guerrero que hizo historia. Pero nosotros elegimos recordar también al hombre herido que tuvo el valor de mostrar sus cicatrices. Porque ese es el verdadero coraje, aceptar la fragilidad. Su arresto no debe ser el final, sino el principio de una nueva conversación. Una conversación sobre salud mental, sobre adicciones, sobre la responsabilidad de una sociedad que aplaude a sus ídolos solo cuando brillan, pero los abandona cuando se apagan.
¿Dónde estaban aquellos que lo vitoreaban cuando su voz pedía ayuda entre líneas? ¿Dónde están los que se colgaron de su fama hoy que el peso del juicio lo aplasta? Julio no necesita defensores ciegos. Necesita almas sensibles. Necesita que México, su México, lo abrace sin condiciones. Esta es nuestra oportunidad para demostrar que no olvidamos a los nuestros. Que un ídolo herido sigue siendo parte de nosotros. Que no se mide la grandeza solo en victorias, sino también en la manera en que resistimos las derrotas. Queremos decirle a Julio, desde lo más profundo del corazón, no estás solo. Millones aún te recordamos con gratitud. No por tus cinturones, sino por el fuego que encendiste en nuestras almas. Por la dignidad que diste al pueblo mexicano en cada combate. Por mostrar que el éxito no te hace inmortal, pero sí más humano. Y si tú, que lees estas líneas, alguna vez has sentido que nadie te comprende, que tus errores te condenan, que la vida te ha golpeado demasiado fuerte, recuerda a Chávez. Él también cayó. Él también lloró. Pero sigue aquí. Y si él puede resistir, tú también. Por eso, no hagamos de este capítulo un espectáculo de vergüenza, sino un puente de comprensión. Que su nombre no se manche con indiferencia. Que las futuras generaciones no lo conozcan solo por su caída, sino por su lucha incansable. Alcemos la voz. Difundamos este mensaje. Que resuene en cada rincón, Julio César Chávez merece amor, compasión, y una nueva oportunidad. Y mientras tanto, que esta historia nos recuerde algo esencial, todos necesitamos ser amados incluso en nuestros peores momentos. Más aún, especialmente en ellos. Julio César Chávez, el campeón eterno de México, aquel que hizo vibrar a una nación entera con cada puñetazo y cada victoria en el ring, hoy se encuentra en una de las etapas más oscuras y dolorosas de su vida. No es una derrota deportiva lo que enfrenta, sino una caída emocional, familiar y judicial que ha conmocionado a millones. El hombre que una vez fue símbolo de gloria, de lucha incansable y de patriotismo, ahora aparece en los titulares por motivos muy diferentes. Y esa imagen, esa nueva realidad, duele, profundamente. Tras ser arrestado recientemente en circunstancias aún rodeadas de misterio y controversia, el rostro endurecido de Chávez en la corte no era el mismo que aquel guerrero invencible que alzaba sus puños hacia el cielo del Estadio Azteca. Ya no hay aplausos, no hay cinturones, no hay gritos de júbilo. Solo silencio. Un silencio cargado de tristeza, de preguntas sin respuesta, de un eco que retumba en el corazón de sus fanáticos, ¿cómo llegamos hasta aquí? Su salud, ya debilitada por los años y por los excesos del pasado, también parece estar pasándole factura. Allegados confiesan que Julio ha perdido peso, que sus ojos ya no brillan como antes, y que su voz, antes firme y poderosa, ahora tiembla cuando habla de sus errores y de su arrepentimiento. El campeón pide perdón, y lo hace no con palabras vacías, sino con el peso del dolor en su pecho y con la esperanza, quizás ingenua, de redención. Muchos lo han abandonado. Aquellos que lo rodeaban en los días de gloria han guardado silencio o han dado la espalda. Pero también hay quienes, en medio del escándalo, siguen recordando al verdadero Julio, el hombre que se levantó de la pobreza extrema, que luchó no solo con sus puños sino con su alma para darles un futuro a sus hijos, el ídolo que hizo llorar de emoción a una nación. Ese Julio no puede desaparecer así. Ese Julio merece ser recordado por algo más que una fotografía en la cárcel o un titular sensacionalista. En estos momentos tan duros, lo que necesita no es el juicio implacable del mundo, sino un poco de compasión. Detrás del mito, hay un ser humano. Detrás del escándalo, hay una historia de lucha y sufrimiento que no debe olvidarse. Y quizás, solo quizás, si extendemos una mano de empatía en lugar de señalar con el dedo, podamos acompañarlo en este último asalto que le queda por librar, el de recuperar su dignidad. Julio César Chávez ha caído, sí. Pero también nos ha enseñado que un verdadero campeón no se define por no caer, sino por tener el valor de levantarse. Si tú también creciste escuchando su nombre, vibrando con sus peleas, emocionándote con cada golpe de esperanza que lanzaba desde el cuadrilátero, entonces no permitas que su historia se desvanezca en el olvido o en la burla. Hoy, más que nunca, necesita de nuestra memoria, de nuestra comprensión, y de nuestro respeto. Te invitamos a suscribirte al canal Noticias Famosas, donde seguiremos compartiendo las historias más impactantes, humanas y conmovedoras de las grandes figuras del mundo. Aquí no solo hablamos de fama, sino de lo que hay detrás de ella, la verdad, el dolor, la gloria y el alma.
Haz clic en suscribirse, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por las vidas más fascinantes, y a veces más trágicas, del mundo de los famosos. Gracias por tu apoyo. Gracias por no olvidar a Julio. Noticias famosas, donde las leyendas nunca mueren.